Todos tenemos derecho a acceder a una cobertura de salud durante la edad productiva y también a partir de la jubilación, tanto si el servicio se da a través de una obra social o de una prepaga. En cualquiera de los casos existen obligaciones básicas que se tienen que cumplir sí o sí, pero podría suceder que eso no suceda. Hablamos de este tema con el abogado Agustín Sánchez. Bueno, me parece primero que lo importante es distinguir la diferencia que hay entre una obra social y una empresa de medicina prepaga, ¿sí? Las obras sociales brindan cobertura de salud a sus afiliados que quienes hagan una derivación de aportes al sistema de salud, ¿sí? Distinto a las empresas de medicina prepaga que dan cobertura a sus socios contra el pago de una cuota, más un contrato en el marco de una relación de consumo, ¿sí? Ahora bien, tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga tienen que cubrir mínimamente lo que está establecido en el famoso PMO, Programa Médico Obligatorio, ¿sí? Esta es una cobertura que tienen que brindar sin excepción todas las obras sociales como las empresas de medicina. Además, otra cosa que mínimamente tienen que otorgar de cobertura son las prestaciones que surgen de la ley de discapacidad, ¿sí? Una ley argentina que establece un sistema de protección para las personas con discapacidad y se tiene que otorgar sí o sí, sin perjuicio de otras prestaciones y medicamentos que pudiesen surgir. Mínimamente lo que está en el PMO se tiene que cubrir sí o sí. Siguiendo este tema de lo que se tiene que cubrir en base a asegurar la cobertura de lo que está en el PMO, la ley de discapacidad y eventualmente otra prestación o medicamentos, la persona siempre tiene el derecho a hacer un reclamo legal cuando nota una deficiente cobertura, o una nula cobertura, una cobertura parcial o una deficiente cobertura. Siempre la persona tiene salvo la posibilidad de iniciar un reclamo ante la obra social, ¿sí? Esto se da por medio del conocido amparo de salud. El amparo de salud es un procedimiento que surge de nuestra Constitución Nacional que permite a un afiliado social o una empresa de medicina prepaga hacer un reclamo judicial para obtener la cobertura. ¿Sí? Este procedimiento trata de ser un procedimiento muy breve que está previsto en la ley, mucho más breve que otro tipo de juicios, como lo es un juicio laboral, para que pueda obtener la cobertura que le corresponde. Estos procedimientos de amparo, si bien son juicios breves, tienen una duración en el tiempo, también permite, algo muy relevante en este tipo de procedimientos, la posibilidad de solicitar la cobertura de un medicamento, una prestación a través de una medida cautelar, ¿sí? Esto permite que el paciente, que el amparista que tiene un problema, que no le otorgan una cobertura en razón de un medicamento o una prestación, poder solicitarla cautelarmente. ¿Lo que quiere decir? Transita todo el juicio de amparo de salud y antes de ello la persona da cuenta con la prestación, acreditando ciertos requisitos. ¿Esto por qué es? Es para justamente que la persona no vea perjudicada su derecho a la salud justamente por el curso de un proceso judicial que puede llevar un tiempo. De cualquier forma, el amparo de salud no es por sí mismo una herramienta independiente y requiere antes obviamente un trámite previo. Nosotros acá siempre recomendamos que antes de presentar el amparo de salud se haga un reclamo previo en la obra social, ¿sí? A ver si está la posibilidad incluso de evitar una presentación judicial. Nosotros recomendamos que el reclamo previo para obtener una cobertura se haga de la forma ordinaria, como haría uno acudiendo a una obra social o una empresa de medicina prepaga, solicitar la cobertura por las vías ordinarias que establece la prepaga o la obra social. Los casos más comunes por los que suele haber amparos de salud mayormente son los casos de discapacidad, ¿sí? Esta ley de discapacidad que viene a establecer una cobertura íntegra, o sea, una cobertura del 100% de todas las prestaciones y medicamentos que necesite la persona con discapacidad. Muchas veces la obra social suele ser reacia a otorgar la cobertura íntegra. Por ahí otorgan coberturas parciales o este medicamento no te lo otorgo, te otorgo este otro. Suelen brindar como estas trabas por ahí al paciente que ven justamente la situación de lidiar además con su discapacidad, ¿sí? Esos suelen ser los mayores casos, pero también hay muchos otros casos, por ejemplo, de aquellos procedimientos que son más costosos para las obras sociales o las prepagas, como lo es ahora últimamente el tema de los procedimientos de fertilización asistida, incluso cirugías también suelen presentarse amparo por eso, y también el tema de personas con diabetes. Por ahí las obras sociales y prepagas, cuando se tratan de medicamentos o tratamientos de personas con diabetes, suelen otorgar trabas.
Bueno, en el caso de los jubilados también se da una situación particular, tanto el jubilado como la persona que se quedó sin trabajo, se da una situación particular porque produce un cambio sustancial en las condiciones personales del afiliado, si se quiere, ¿sí? La situación más vulnerable se da en el jubilado, tal vez, se da, ¿por qué? Porque el jubilado normalmente existe ya lo que es el régimen del PAMI, ¿sí? Es importante tener en cuenta que el régimen del PAMI es de adhesión voluntaria para el jubilado, ¿sí? Un jubilado no está obligado necesariamente a ir al régimen, ¿sí? El jubilado en este caso puede optar por conservar la obra social que tenía antes de acceder a la jubilación, de acceder a otra obra social que otorgue cobertura a jubilados o adherirse voluntariamente al régimen. Lo recomendable es, antes de verificar esta situación, hacer el reclamo que corresponda antes de acceder al beneficio jubilatorio. Ir adelantando con la obra social, la intención de conservar la obra social, ver la información que se brinda al respecto y demás. Por otro lado, cuando se trata de una persona que perdió su fuente de trabajo, que se produjo el cese de la relación laboral, la ley de obras sociales establece que no se le puede privar de la obra social por 3 meses después de que se haya producido el cese de la relación laboral, ¿sí? Lo importante es que el Estado trata de garantizar el derecho a la salud de toda persona sin importar sus condiciones, sea persona activa laboralmente, jubilado o que haya quedado desempleado. A ver, después puede darse el caso que se haya presentado un amparo de salud, haya salido una sentencia definitiva o en todo caso una resolución que otorga cautelarmente un tratamiento, un medicamento, y la obra social o prepaga igual no lo quiere cumplir, ¿sí? Esto suele pasar muy seguido, que pese a un amparo de salud, la obra social o prepaga sigue reacia a cumplir, y en ese caso, como ya estamos hablando de un expediente judicial que ya está iniciado, lo lógico, lo que se suele hacer es poner en conocimiento esta situación ante el juez que lleva la causa y denunciar el incumplimiento, ¿sí? El juez, una vez que toma conocimiento de este incumplimiento por parte de la demandada, en este caso, lo que hace es intimar a la social a dar cumplimiento a su resolución judicial, en este caso, bajo percibimiento de aplicar lo que se llaman sanciones conminatorias, que son de cierta forma multas, son sanciones económicas que se imponen a quien no cumple con una resolución judicial, y además el apercibimiento de girar las actuaciones al fiscal de turno. ¿Por qué? Porque incumplir una orden judicial de cierta forma también es un delito. Bueno, los pasos para seguir para presentar antes un amparo de salud, nosotros como siempre recomendamos hacer el reclamo previo en la obra social, ¿sí? Si este reclamo previo se traduce en dilaciones o demoras o ausencia de respuesta, lo lógico sería una intimación formal a la obra social que hace el paciente, ¿sí? Una intimación a través de una carta documento solicitando la cobertura bajo perseguimiento de presentar el amparo de salud. En esa carta de documento se solicita a la obra social que otorgue la cobertura o que brinde los fundamentos de por qué no la está otorgando, que eso también sirve de base para el futuro amparo de salud, eventualmente. Lo ideal es que en esta parte la obra social ya otorgue la cobertura, pero si sigue reacia a hacerlo, lo ideal es juntar toda la documentación de la que se dispone, certificados médicos con el diagnóstico, pedidos médicos del tratamiento o medicamento que se requiera, cualquier otra documentación más, historia clínica, estudios y demás, para poder presentar ya el amparo de salud en el tribunal que sea competente en este caso.